Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video, nuevo video del canal, vamos a ver cómo trabajar con Excel para el tema de estadística descriptiva, ¿no? O sea, cuando yo tengo un conjunto de datos, cómo automatizar la tabla de frecuencias y cómo sacar las medidas principales de tendencia usando 100% el Excel y no teniendo que hacer cálculos a mano o en una hoja con calculadora, que bueno, obviamente que tengo mucha tendencia a poder equivocarme, más cuando hay una muy buena cantidad de datos, ¿no? En este ejemplo simplemente tenemos 50 datos, pero ya si yo los tuviera que contar a mano para hacer en la tabla de frecuencias, bueno, corro el riesgo de equivocarme o tener que hacerlo varias veces. Entonces, bueno, una vez que yo tengo copiada la muestra de datos en el Excel, obviamente cada dato es una celda distinta para poder operar sobre ellos, vamos a construir la tabla de frecuencias. Lo primero que voy a construir en la tabla de frecuencias, obviamente voy a definir cuáles son mis X sub I, o sea, todos los datos que aparecen en esta tabla, que bueno, en mi caso van desde el 4 hasta el número 9. Esto es lo único que yo tendría que poner de forma manual. Y después voy a aplicar una función que es contar.si para poder contar cada uno de los datos que aparecen en esta muestra. Fíjense que la función contar.si la opero de la siguiente manera. Marco como primer parámetro de la función el rango de celdas el cual voy a trabajar, que bueno, en mi caso está en la hoja muestra de datos, desde A1 a J5. Pongo el signo pesos, tanto para las filas como para las columnas de las celdas que estoy marcando, porque eso significa que la referencia va a ser absoluta. Cuando yo use el controlador de relleno para arrastrar en toda mi tabla, nunca va a cambiar la muestra de datos, ¿no? Esa referencia va a ser siempre a la misma muestra y no va a modificarse las celdas. Después, en el segundo parámetro, lo que le voy a pasar es lo que quiero contar. Para poder pasar lo que quiero contar, el Excel sí o sí me pide que esté entre comillas, pero bueno, yo lo que voy a hacer es, entre comillas, ponerle el signo igual, pero con el signo ampersand le puedo agregar una referencia a una celda. Entonces, esto, lo que me queda al fin y al cabo, es igual a 3, ¿no? Que en A3 tengo mi X sub I. Como A3 está haciendo una referencia relativa a la celda, cuando yo obviamente arrastre, me va a ir modificando, ¿no? Por ejemplo, voy a volver a arrastrar para volver a copiar. Y fíjense que A4 me lo modificó, porque bueno, la referencia es relativa. Haciendo la primera fórmula ya automáticamente me va a contar todos los datos. Bueno, después aplicando una simple función de suma, yo me aseguro de que las funciones se hicieron correctamente porque me aparece que la suma total de mis datos es 50. Luego voy a calcular lo que es la referencia absoluta, la frecuencia absoluta, ¿no? Acumulada. Bueno, para la frecuencia absoluta acumulada, lo primero que hago es en la primera celda colocar simplemente la referencia a mi primer frecuencia absoluta, que en este caso es B3, pero ya a partir de la segunda sumo la frecuencia anterior acumulada, que en este caso está en C3, con mi nueva frecuencia absoluta de esta nueva fila, ¿no? Entonces es así, ya la puedo arrastrar. Y obviamente cuando la arrastro a partir de la segunda, bueno, la última coincide obviamente con el total de datos, que es 50. Bueno, después simplemente calculo la frecuencia relativa, H sub I. La frecuencia relativa no es más que dividir cada una de mis frecuencias absolutas por el total. Bueno, de vuelta al total lo pongo como una referencia absoluta para que no me lo modifique nunca y me vaya modificando simplemente mis frecuencias absolutas de cada una de las filas de mi tabla. Bueno, la frecuencia relativa acumulada es igual que la absoluta acumulada. La primera le hago la referencia de 3, pero en la segunda ya sumo la anterior con la nueva frecuencia relativa y arrastro, y obviamente la última me tiene que dar 1 como la otra. Y bueno, por último, en la porcentual simplemente lo que hago es multiplicar por 100 mi referencia relativa, ¿no? Para que me dé en formato de porcentajes. La suma de todo tiene que dar 100. Bueno, con esta tablita ya tengo asegurado y automatizado la tabla de frecuencia de mi muestra de datos. Si yo modifico un dato, automáticamente toda la tabla de frecuencia se refresca, ya que apuntan a
primero a esa muestra de datos a través de esta celda, a través de esta función, pero todas las demás están referenciadas a la frecuencia absoluta, así que automáticamente se va a modificar todo. Por último, con la misma tabla, lo que voy a hacer es sacar las medidas de tendencia central, ¿no? El promedio es muy sencillo, es simplemente bueno, sacar, dividir C8, que es el total de nuestros X sub I por F sub I, dividido nuestro total de datos, que es 50, ¿no? O sea, primero puse una nueva columna donde multipliqué cada uno de mis datos por la frecuencia absoluta, por la cantidad de veces que aparece. Eso me da 318 y bueno, el promedio es simplemente hacer esa división. También podría haberlo hecho directamente con la función promedio, ¿no? Vamos a hacerlo con la función promedio, haciendo referencia a toda esta tablita. Y me da exactamente lo mismo, ¿no? O sea, o usando la tabla de datos o usando directamente la función sobre la muestra, me da exactamente lo mismo. Bueno, en este caso yo sé que la moda es 7, porque, bueno, es el dato que más se repite. Acá lo hice obviamente sin fórmula, o sea, simplemente viendo la tabla y mirando que el que más se repite es 10 veces, por lo tanto la moda es 7. Pero también el Excel lo puedo hacer directamente con la tabla, con la función moda, y aplicando esa función a la muestra de datos. También lo puedo hacer con una función interna, a través de buscar en esta tabla el valor más grande de F sub I, y que me devuelva el que corresponde en X sub I. ¿Para qué muestro esto? También porque, bueno, yo sé que toda función en Excel, la moda, en realidad es un conjunto de sus funciones adentro, ¿no? Entonces, esta es otra forma de hacerlo, pero obviamente que la idea es siempre usar lo más sencillo, que en este caso es usar la función moda. Y la mediana, nosotros sabemos que la mediana es el valor que está en el medio, cuando yo los ordeno de menor a mayor, o sea, que está en el medio de mi muestra. Bueno, en este caso, claramente, mirando las frecuencias acumuladas, la mediana va a caer acá, ¿no? Entonces, como la mediana va a caer acá, la mediana es 6. Pero también, además de mirarlo en la tabla y darme cuenta, puedo usar sobre la muestra de datos la función de mediana. ¿Bien? Entonces, bueno, con esta automatización de la tabla yo ya saqué las medidas de tendencia central, hice mi tabla de frecuencia de datos no agrupados. En el próximo video vamos a ver cómo automatizar en Excel cuando yo tengo la muestra de datos pero quiero agrupar los datos. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y darle like. Espero sus comentarios y respondo todos los que me escriban.